Cuando no existía el puente, los otros, cuando el río crecía, los otros pasábamos contra una cabulla lejos. La gente pasaba así, con cuidaciones de que podía pasar algo. Antes era puro polvo, o sea, en el tiempo de invierno casi no se podía andar porque las motos se resbalaban. Pasar ahí ese río, cuántas veces no tuvimos que andar en el taller porque las motos se llenaban de agua Y ahora que tenemos este puente, estamos muy agradecidos. Los carros pueden entrar para casa, acá a la producción. Gracias al Perfecto y ahora sí, ¿para qué? Estamos bien, ya no hay problema que llueva, que crezcan los ríos y todas esas cosas porque ya puede uno transportarse de un lugar a otro. Perfecto, ya tenemos puente, gracias. Es una gran ayuda, un puente de primera. José Daniel, usted lo prometió y ya lo cumplió. Cerezal ya tiene puente. Amigos oyentes del Purgatorio a través de nuestra señal en Forever en el dial 92.5 FM. Muy buenos días y bienvenidos a este su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. Sí, definitivamente el gobierno logró su objetivo en 9 de las 11 preguntas porque el pueblo, la mayoría, las mayorías, decidieron que, en el caso del trabajo por horas y también del arbitraje internacional para que el país vuelva a tener como opción al CIADI, que pertenece al Banco Mundial, tiene sede en Nueva York, Estados Unidos, simplemente no coincidían con esos planteamientos. Pero hay una ardua tarea que ahora tiene la Asamblea Nacional y por eso hemos invitado al penalista Nino Casanelo, quien es un profesional versado sobre el tema, pero de manera particular, él siempre ha hecho un seguimiento de lo que se necesita en el Código Orgánico Integral Penal, pero sobre todo en el sistema judicial. Nino, gracias por atender esta entrevista. Muy buenos días, Jorge. Un saludo pues, a la audiencia de Forever, a las órdenes. Gracias a ti por tu tiempo. Ahora, lo que decíamos, lo que hoy ya genera expectativa es el trabajo que debe hacer la Asamblea Nacional en el endurecimiento de penas, también la restricción de beneficios penitenciarios para delitos execrables, es decir, que ya no existan personas privadas de la libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada que se beneficien de alguna manera de la prelibertad, del régimen semiabierto, de la suspensión condicional de la pena y demás figuras que contempla el Código Orgánico Integral Penal. Esto implica que la Asamblea debe simplemente acatar la voz popular sin este tipo de pugnas, dejando a un lado las broncas políticas o partidistas. Sí, desde luego. La gran fortaleza de la consulta popular, contrario tal vez, por ejemplo, a las reformas que vimos hace muy poco, tratarse en asamblea, que causaron mucho escozor y de hecho ya algo de resquebrajamiento, digamos, en las dinámicas legislativas posteriores al 9 de enero, me refiero a la fecha en que se decretó el estado de excepción. Claramente, hoy con la voluntad popular plasmada en el resultado de la consulta, tienen al menos que ponerse de acuerdo en un proyecto que incremente las penas, esa era una de las preguntas, en algunos delitos concretos, principalmente los relacionados a delincuencia organizada, ¿sí? Extorsión, tráfico de sustancias, principalmente los clásicos, pero luego, tan importante como esto, efectivamente señalar que no se acojan, digamos, a los beneficios de cumplimiento de pena la mayoría de las personas sentenciadas a estos delitos. Y aquí hay que ser muy claros. Para la Asamblea es muy fácil acoger esta voluntad popular y plasmarla, digámoslo así, en articulados. Es de alguna manera lo que acostumbra hacer el legislativo, incrementar penas, señalar que nadie salga. Aquí es donde yo señalo pues, que la corresponsabilidad del Ejecutivo en la percepción de que estas reformas funcionen en la ciudadanía va a tener que ver con mantener un control permanente en los centros penitenciarios, evitando amotinamientos como los que hemos vivido en los últimos 3 o 4 años, con masacres ingentes. Pero luego la ciudadanía tiene que entender una cosa, ¿sí? Además de tomar el control pleno, tenemos pues que buscar que estas sentencias durante este tiempo reformen a estas personas, ¿sí? Realmente las rehabiliten y eso supone también regresar y trabajar con sus familias. ¿Por qué lo digo? Porque el hecho de que estén más tiempo ahí, ¿sí? Aún bajo el control estatal, ¿sí? No necesariamente supone que tengan la capacidad cuando salgan mañana, porque la mayoría serán sentencias de entre 15 y 20 años y un día van a salir, ¿sí?
tienen que tener plena reintegración a la estructura en la que vivimos todos. Y esto es un giro de tuerca importante, Jorge, y se lo digo a la ciudadanía. Desde el Código de Procedimiento Penal de inicios de los 2000, pasando por el COIP en su redacción original en el 2014, la idea de los beneficios penitenciarios era justamente evitar el hacinamiento carcelario, que además supone un costo importante para el Estado. Supone generar más cárceles. O sea, no es ninguna corona para el Estado tener más gente presa, porque también hay una faceta del derecho penal que supone la prevención, que la gente entienda que no debe cometer delitos. Entonces, sin, digámoslo así, porque son dos realidades distintas, compararlo, por ejemplo, con el modelo que El Salvador ha implementado, tenemos que tener en cuenta, bueno, pues que hoy por hoy se ven indicadores directos en El Salvador de seguridad, pero no sabemos mañana si es que esas penas se empiezan a cumplir, qué clase de ciudadanos salgan de los centros penitenciarios. A lo mejor salen totalmente reformados, a lo mejor no. Entonces, sí es importante que la ciudadanía entienda también que la sociedad, sin perjuicio de tener más tiempo en cárcel a las personas, tiene también que propugnar porque estos centros penitenciarios funcionen, digámoslo así, para que estas personas privadas de libertad, cuando salgan, encuentren un lugar al cual reacoplarse, ¿no? Y ahí, digamos, del dicho al hecho, Jorge, hay muchos recursos en medio, muchos, porque tener más población penitenciaria supone más recursos que tiene que invertir el Estado, justamente para evitar que se estructure lo que hemos vivido hasta ahora. eh, Grupos delincuenciales que terminan controlando las cárceles porque proveen a la población penitenciaria de aquello que la estructura estatal no les da. Empezamos por lo más básico, alimentación, comida y protección, que es, digamos, el estándar de los centros penitenciarios, no solo en el Ecuador, sino a nivel regional y mundial, pero llegamos al absurdo donde se criaban piscinas, se tenía piscinas de tilapia en los centros penitenciarios, ¿no? Donde se transformaban en una suerte de ciudadelas de la delincuencia antes que espacios donde la pena se cumple. Entonces, sin perjuicio de que, insisto, la consulta le da el espaldarazo, es la decisión del pueblo ecuatoriano, incluso yo pues desde los datos siempre respeto y analizo. Había ahí un pequeño análisis preliminar de un médico ecuatoriano, él señalaba hace poco que lo hacía pues desde la ciencia de datos pura, sin, digamos, mayor incidencia en el tema jurídico, pero él decía que penas más largas suponían entonces periodos de alguna manera de paz más prolongados porque tenía un dato importante de reincidentes en el sistema, es decir, que cuando los liberabas volvían a cometer delitos. Es una oportunidad, si es que esto se llega a dar, para ver si ese tipo de teorías funcionan. La otra opción que tenemos pues es hacinamiento carcelario sin precedentes, ¿sí? Sin una política de ejecución adecuada que puede terminar nutriendo como nunca las filas de estas organizaciones que en casos pavorosos, como los que vivimos hace escasas semanas, vimos, pues toman a muchachos cada día más jóvenes. Solo por poner un ejemplo, Jorge, el chico que termina con la vida del chofer de la línea 45 es un muchacho de 14 años. Es cuestión de que tú vires hacia tu izquierda y veas un muchacho de 11 años, digámoslo así, en pleno proceso de formación y en 3 años discuta si puede estar o no procesado por asesinar a alguien. ¿Sí? Entonces, hay mucho por hacer, no solo en la faceta penal, y la gente tiene que sacarse de la cabeza eso. Y el problema es que cuando hay mucho por hacer por fuera de la faceta penal, y eso es una realidad, son más recursos que tenemos que exigirle al Estado que invierta, pero es ahí donde todos como ciudadanos tenemos que hacer el compromiso de hacer una fiscalización activa, llamar a los órganos a realizar su trabajo, Contraloría General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, superintendencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque no importa cuánto yo suba el IVA, Jorge, si los fondos no están llegando a las políticas adecuadas. Y mira que todavía no hemos hablado del tema de corrupción, estamos hablando solo del hecho de saber cuáles son las prioridades de un gobierno. Si Así es. entramos en el tema de corrupción, pues es todavía más triste. Sí, Entonces, sobre eso vamos a profundizar más adelante, Nino, y estoy de acuerdo. Todo lo que tenga que ver con prevención es quizás algo que ni siquiera está en ciernes. Me parece que falta mucho por hacer. Sí lo logró Colombia en Medellín y en Cali. Acordémonos todo lo que pasó allí en los tiempos de Pablo Escobar Gaviria. Y claro, es eso, ¿no? Que no todo es con más fusiles, metralletas y pistolas, sino con libros, con arte, con cultura, con canchas de fútbol, básquet, cualquier disciplina, cualquier cosa
que ocupe la mente de ese adolescente que, como bien has dicho, se despierta en Monte Sinaí, en Voluntad de Dios, en la Isla Trinitaria, en cualquiera de estas zonas deprimidas. Cuando digo deprimidas, hablo del abandono y la postergación, donde faltan muchos servicios básicos y atención del Estado, la ausencia del Estado. Tienen a la izquierda la venta de droga, a la derecha el sicariato y al frente la prostitución. ¿Qué alternativas tienen ellos en medio de ese clima hostil a nivel social? Desde luego. Entonces, como tú bien lo señalas, al ser un problema de múltiples aristas, el enfoque, más allá de que la ciudadanía ha entendido que inicialmente es bélico por los terribles momentos que vivimos durante el año 2023, con un pico histórico de muertes violentas y con los actos de desestabilización que aún hoy seguimos viviendo, Jorge, porque por más que el número en global haya bajado, hay que tener en cuenta que el último mes hemos vivido 3 magnicidios, ¿sí? Directos, o sea, los vivimos el año pasado con Fernando Villavicencio y con el alcalde de Manta, y con otro candidato incluso en Santa Elena, a delincuencia organizada, que es mucho más organizada que otras estructuras, como su nombre lo indica, pues ha mutado y tal vez ya no está en volumen generando muertes, sino muertes estratégicas que le permiten mantener el control a través del miedo en los sectores que le interesen. La minería, uno muy importante, ¿sí? Ahí, y esto nos lleva también a la otra arista de la discusión que yo siempre pongo sobre la mesa. Tenemos entonces que entender, antes incluso de las sentencias por corrupción, por delincuencia organizada, por lavado de activos, tenemos que entender que el Estado de Derecho, de acuerdo a lo que manda nuestra Constitución y porque es el estándar internacional, tiene una serie de funciones que le obligan a estar pendiente de su economía. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada es un ser de simbiosis con la estructura del Estado de Derecho. Coexiste con el Estado de Derecho y opera en la zona gris, en la zona de la ilegalidad, ¿sí? En la zona oscura, no gris. ¿Y por qué lo digo? Porque si no hay Estado de Derecho, no hay componente de ilegalidad que de una u otra manera demarque el rédito ingente que tiene una estructura de delincuencia organizada cuando genera sus operaciones. ¿Sí? Si no fuera ilegal el tráfico de drogas, pues no pudiera venderla 7, 10, 15 veces su precio en diferentes mercados. ¿Sí? Entonces, en esa estructura, una de las cosas que a nosotros nos permiten entender cómo funciona la delincuencia organizada es entender cómo está nuestra economía. Y ahí, antes de pesquisar, tenemos un montón de instituciones que deben velar porque esa economía se mantenga sana. Y no nos referimos solo a la UAF o al Servicio de Rentas Internas. Nos referimos, por ejemplo, a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Hace rato se viene señalando que las estructuras de delincuencia organizada están tratando de introducir como lavado de activos bienes de consumo que incluso le venden a instituciones públicas a través de contratación pública. ¿Sí? Entonces, cuando uno discute, porque además necesitan lavar mucho en poco tiempo, temas de sobreprecio en contratación pública, uno tiene necesariamente que entender que detrás de eso hay alguien además que está financiando un producto, porque hay que ser sinceros, el producto se entrega con sobreprecio, pero se entrega. ¿Qué trazabilidad de importación tiene ese producto? Y más importante aún, ¿cómo no se detecta una modificación en su precio? ¿Quién puede hacer algo al respecto? La Superintendencia de Control de Poder de Mercados puede levantar un estudio, como es en sus competencias, y entender cuáles son las dinámicas y las variables posibles de los precios de mercado de los diferentes insumos, por ejemplo, insumos médicos. Hacernos entender si puede haber o no picos históricos en temas como pandemia. ¿Para qué? Para que cuando se genere una alerta o una contratación a dedo o un pago en el contexto de un convenio de pago, digámoslo así, el precio automáticamente sea cotejado con esta matriz que debe estar elevada al portal del CERCOP y nutrida por la superintendencia y disparar una alarma. Si la alarma informática se dispara, mañana va a ser imposible para cualquiera decir, ay, es que el valor de mercado lo sacamos sobre la base de una referencia de 5 ofertas. No, coge las 5 ofertas, pero mira también el índice que te da la superintendencia. Pregunta, ¿dónde está la Superintendencia de Control de Poder de Mercados en esta discusión? Perdón, hay que ser sinceros.
Vamos a la Superintendencia de Compañías, una institución pues la que yo respeto mucho, con increíbles profesionales. La superintendencia tiene total capacidad de generar inspecciones de oficio para revisar libros societarios, libros contables, in situ. ¿Cómo puede ser que diariamente, por ejemplo, Jorge, lo hemos discutido tantas veces en otros espacios, se sabe de compañías de seguridad, compañías limitadas por ley, ¿sí?, que han sido constituidas en el marco de organizaciones criminales para justificar la tenencia de vehículos blindados y de armas de fuego, incluso semiautomáticas? ¿Cómo puede ser que sabiendo que tienen abiertas vinculación con estructuras de delincuencia organizada, al día siguiente no hayan recibido una inspección de la superintendencia para revisar su contabilidad, para ver de dónde viene su financiamiento, a quién le paga, para ver sus comprobantes de egresos, para ver si están sacando dinero en efectivo para hacer otras cosas? ¿Cómo puede ser que incluso no se acerquen, así sea que no les abran la puerta a la superintendencia, no dictamine su disolución de oficio para ponerle un liquidador y entender cómo funciona esta estructura? Si vamos a esperar que la UAFE haga todo, que el SRI haga todo desde una oficina, que además es bastante información la que tiene, pero sin poder contrastar in situ con las competencias que tienen otros órganos como la superintendencia, los esfuerzos se nos van a quedar a medias. Ahí van dos ejemplos. ¿Cómo puede ser que la Economía Popular y Solidaria, ¿sí?, no vaya y revise aquellas cooperativas de ahorro y crédito como el año pasado, donde supimos de la muerte de un jefe de agencia en Durán? ¿Sí? ¿Cómo puede ser que no vaya a hacer una inspección de oficio al día siguiente para entender quién está ingresando su dinero en estas estructuras? Entonces, claro, si yo después me viro ante la policía o a la UAFE a decirle, ¿ustedes qué han hecho? Y la UAFE me dice, no tengo suficiente información porque el sujeto obligado a reportar no me la entrega. La superintendencia me muestra un balance normal y no me ha dicho que exista anomalía alguna. ¿Cómo puedo hacer yo la gran foto, Jorge, teniendo un sistema normativamente articulado, si todo el mundo actúa por separado o actúa sobre la base, ¿sí?, del temor a la represalia? Y yo no digo que sea fácil, ¿sí? Yo sí creo que si mañana uno de estos órganos se acerca a hacer una inspección, corre el riesgo de que lo amenace un grupo de delincuencia organizada, un grupo terrorista. Pero es ahí donde la articulación con el gobierno tiene que verse en función de darle seguridad a estos funcionarios, de mantener una cadena en el manejo de la información bastante reservada y dar los golpes necesarios. Así como hemos tenido purga y metástasis de última data, estimado Jorge, necesitamos ya un golpe a estructuras económicas, un buen golpe que nos muestre un tendido, ¿sí? Esa es la gran deuda y eso es lo que va a motivar también a un sector económico que, hay que reconocerlo, lidia diariamente con problemas para acceder a crédito competitivo, ¿sí? Lo que le va a hacer entender que mantenerse por buen camino es lo ideal en lugar de sucumbir al financiamiento, a participar en esquemas de lavado de activos, enriquecimientos ilícitos o incluso temas de peculado o cohecho. Así es. Si nosotros no ponemos atención en el frente económico, ¿sí?, va a seguir siendo un ecosistema amigable, atractivo para las estructuras de delincuencia organizada. Les invito a conocer el laboratorio de producción de semilla de ostras. Este es el proceso de maduración. Aquí mantenemos las ostras entre 4 a 5 semanas con alimentación de diferentes tipos de algas y a una temperatura adecuada. Luego del proceso de maduración se inicia el proceso de desove para la obtención de unas larvas Belliger. A este proceso lo conocemos como larvicultura y dura aproximadamente 21 días. Fijación. Cuando la larva se adhiere al sustrato, dura entre 5 a 7 días. Luego de la etapa de fijación tenemos la presemilla. Es donde la larva, luego de adherirse al sustrato, inicia el proceso de cría. El último proceso ya es la obtención de semillas, a que tengan una medida entre 5 a 10 milímetros. Ya está considerada apta y lista para la siembra de los sistemas de cultivo en mar abierto. En estos momentos estamos en la comuna del Yangue. Aquí está el representante Carlos Rodríguez de la asociación Islote El Pelado. Le vamos a hacer la entrega respectiva de 25.000 semillas de ostra. Nino Casanelo es penalista, está aquí en el Purgatorio a través de Forever, en nuestro dial 92.5 FM y también en nuestro canal de YouTube, El Purgatorio.
Ahora, Nino, sí, lo que pasa es que a veces parecería que aun cuando se constituyeron estas nuevas instituciones, porque son nuevas, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, también de la Economía Popular y Solidaria y demás, parece que simplemente son caricaturas o están para la foto o quizás están simplemente contempladas, sí, en la nueva Constitución, en la Carta de Montecristi, pero la efectividad de sus acciones no se pueden finalmente tabular, no son tangibles. Y es lo que pasa también en el Ministerio de Trabajo, Nino, lo que pasa en el mismo Servicio de Rentas Internas, la limitación del capital humano, en el caso del SRI, fedatarios, en el caso del Ministerio de Trabajo, inspectores. Entonces, por eso muchos se preguntan si al final la calentura está o no en las sábanas, porque las instituciones existen. Quizás lo que no hay es, primero, voluntad política, segundo, financiamiento y tercero, capital humano. Es que tú has dado en el clavo, Jorge, y es lo que señalamos siempre. Y con dureza yo lo vengo sosteniendo incluso desde que se esbozaba la consulta popular de cara a las elecciones recién culminadas en noviembre del año pasado, mejor dicho, con la posesión del presidente. Más que una consulta popular, lo que necesitamos es ejecución. Y te voy a poner un ejemplo donde el gobierno lo entendió perfectamente. El anterior gobierno, el del presidente Lazo, sufrió crisis parecidas a la que vivimos el 9 de enero, no en ese nivel de intensidad, pero parecidas en varias ocasiones. Y sin embargo vimos soluciones parche, ¿ok? Hay que reconocerle al gobierno del presidente Noboa una cosa, así como hoy podemos criticar otras, pero había que reconocerlo en esa época, antes del golpe a Metástasis, antes del golpe de purga. Una de las acciones importantes fue el descabezamiento de la cúpula policial y militar. Esa es una acción de mucho riesgo, Jorge, sobre todo teniendo en cuenta casos como el de Don Nasa, un año antes, con muerte luego de haber pasado por la cúpula, y con el caso de narcos generales señalado en el marco de las declaraciones del embajador Fitzpatrick en aquella época. Y no es coincidencia, 2 semanas después se lleva adelante Metástasis procesando, más allá de que siga la presunción de inocencia sobre él, pero a varios policías, algunos de ellos ya se han acogido a procedimientos abreviados, es decir, han reconocido su participación en hechos delictivos, otros no, está por verse, ¿sí? Pero viendo esto, la reacción de última semana de uno de los grandes o de varios de los grandes líderes de estas organizaciones fue esperanzadora, con todos sus matices. Por primera vez, en lugar de discutir habeas corpus o otros traslados penitenciarios, vimos una acción de fuga. Más allá de que no es lo ideal que se fugue, Jorge, lo que quiero poner de relieve es que vimos un ecosistema donde ya el sistema judicial no era seguro para ellos. ¿Ok? Entonces, esta acción mostró voluntad en un primer momento, desencadenó los hechos del 9 de enero sin duda, creo que se sintieron afectados y por primera vez cumplieron su amenaza de desestabilizar el país si es que perdían el control de las cosas. Y cuando lo hicieron, el presidente otra vez tomó una decisión arriesgada, muy criticada desde el derecho internacional humanitario, ¿sí? Pero que retomó el control. Ahora habrá que lidiar con las consecuencias. Tenemos lamentablemente, sí, un par de casos de brutalidad policial, aparentemente, o de exceso en el uso de la fuerza, pero habrá que revisarlo caso a caso. El control se recuperó. Se necesitó aplicar la fuerza cuando había la fuerza, cuando había que usar la fuerza. Pero ahora, y esto es lo que ya venimos reclamando hace rato, desde el día siguiente, el 9 de enero, la gran deuda, como tú bien lo señalas, es que esta misma voluntad política de finales de diciembre, esta misma voluntad política de del 10 y 11 de enero, ¿sí?, sea aplicada en el frente económico, que nos demos cuenta de un cambio sustancial, de una articulación sustancial en el frente económico, una llamada a la función de transparencia y control social y una articulación de esfuerzos. Yo te pongo cosas muy sencillas. La inversión económica en materia tecnológica podrá ser media o alta, pero necesitamos una DINARDAP y unos registros integrados y puestos a disposición de las autoridades, ¿sí? Si la superintendencia va a chequear balances, incluso sin moverse, y mira la cantidad de recursos que puede ahorrar, es tan sencillo como ponerle a disposición el registro de la propiedad, el catastro nacional, unificarlo, o los que tengamos en los cantones grandes, o por ejemplo los cercanos al perfil costero, generalmente ocupados por estructuras de delincuencia organizada, y que lo coteje contra balances, al mismo tiempo que el SRI para personas naturales.
es ver cuántas personas con actividades no explicables, me voy a inventar, un vendedor de llantas que tiene como principal proveedor a un vendedor de cacao y mueven entre los dos 1,5 millones, ¿sí? ¿Cómo justifican estas operaciones? Y empezar a hacer un mapa global, empezar a atacar defraudación tributaria, empezar a atacar enriquecimiento ilícito, que Contraloría no se centre en apagar incendios como pasó ahora en el caso Purga, que haga las valoraciones patrimoniales de los funcionarios y levante las alertas para que busquen el núcleo cercano UAFE y SRI. Esa articulación de oficina, ese levantamiento de información es fundamental. Si no se le pone el mismo ahínco que a poner al militar en las calles, ¿sí? Vamos a tener el mismo resultado. Sí, vamos a tener a lo mejor de momento menos violencia estructural, pero violencia mucho más focalizada. Ya empezamos de a poco con Santa Elena la semana pasada a escuchar masacres, ya escuchamos de 3 magnicidios de alcaldes en un mes. Lo que vamos a tener es el mismo fenómeno a largo plazo con objetivos más concretos. La lucha económica está en deuda con el país, ¿sí? Vamos a decirlo con dureza, salvo la ley de extinción de dominio que hemos hablado que su único cambio sustancial debería ser el hecho de que sea sin sentencia. No vimos otras preguntas en el frente económico, no las vimos, ¿sí? Me refiero al frente de pesquisa económico, y yo sí creo que ahí donde estoy invirtiendo en un tanque Cobra, en un chaleco, en una ametralladora, puedo invertir en un software que me tabule, que me cruce información en tiempo real, levantar las bases de datos. Mira, otra superintendencia que va a entrar, superintendencia del manejo de la información, le auguro el mayor de los éxitos al recién nombrado superintendente, el doctor Fabricio Peralta, un profesional de primera, ¿sí? Tendremos que ver la manera de que, por ejemplo, DINARDAP y otros registros puedan articular de manera segura para los ciudadanos la información y evitarnos, por ejemplo, temas como el chantaje o las extorsiones, ¿sí? Entonces, bajo esta lógica, para yo luchar en este siglo XXI, Jorge, la moneda de curso es la información. Claro. Si yo como Estado no tengo una información bien articulada, ¿cómo espero que mis autoridades creen o estructuren buenas investigaciones para atacar donde les duele? Así es. Y precisamente eso quería acotar, Nino, porque la cuarta revolución, que es la digital, circunscribe su poder en la información, sino el legado de Steve Jobs, aun cuando tengo mis criterios muy contundentes y que yo nunca estuve de acuerdo con la filtración de información, pero allí tuvimos a Julian Assange, también a Edward Snowden. Snowden sigue con asilo político en Moscú, ¿ya? Entonces, el poder de esa información, que claro, unos pueden utilizarla con fines delictivos, pero un gobierno la necesita para combatir a esas organizaciones criminales. Entonces, si no tenemos esa inversión fuerte allí, en efecto, con los software y demás, así se haya articulado la Agencia Nacional de Inteligencia con las unidades de lavado de activos de Fiscalía, con el SRI, con UAFE, con super de bancos, super de compañías, insisto, volveríamos a lo que comentábamos hace un momento, una caricatura y una foto, hasta ahí. Es ahí donde yo, junto a un grupo de colegas, siempre señalamos ejecución. Lo que nos está faltando es el arte de ejecutar. Dice una frase muy común, ¿sí? La estrategia es un insumo, la ejecución es un arte. Lo que tenemos que hacer ahora con la estrategia trazada, con los lineamientos internacionales, porque además esta estrategia trazada son lineamientos internacionales. Nosotros pasamos un examen de pares del Gafilat y nuestra UAF en términos normativos y estructurales de objetivos está bien, lo que le está faltando es infraestructura y personal. Pero luego, aun si tú tienes una escasez de infraestructura y personal, puedes focalizar el esfuerzo en un grupo determinado de personas, porque además uno no puede menospreciar el carácter comunicacional de las acciones. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Quienes circulamos en tribunales y juzgados, sabemos el efecto, más allá de que no ha culminado, que ha causado el tema metástasis y el tema puro. Y más allá de que también hay que ser muy claros en que no se puede satanizar la profesión de abogado ni la carrera judicial, tampoco es correcto, porque hay buenos profesionales del derecho y hay excelentes jueces y fiscales, ¿sí? No es menos cierto que el efecto generalizado para las personas que transitan por las rutas de la corrupción es ten cuidado. Aquí sí se está haciendo algo, para bien o para mal, con el marco normativo que exista, con los problemas procesales que existan. Ese mismo mensaje
vamos a ser duros, Jorge, no ha sido transmitido al sector productivo, comercial. Sí, hoy nos hemos acostumbrado, por ejemplo, ante la ausencia de un financiamiento competitivo a nivel de bancos, de cooperativas, la generalidad se ha acostumbrado a decir, bueno, pero es que estas estructuras permiten. Hay gente que llega a decir, ay, yo creo que es imposible que no se entienda la cantidad de dinero ilegal que circula. Lo que pasa es que si se lo retira, la economía decae. Entre otras cosas, eso deberían ser indicadores que nos den entre Banco Central, Economía Popular y Solidaria, Super de Bancos y Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Y por ejemplo, te pongo un ejemplo muy interesante de cara a los últimos acontecimientos. ¿Sí? ¿Cuál es el valor real de la tierra en el Ecuador? ¿Cuál? ¿Sí? ¿Quién nos lo da? Cada municipio. Si los municipios no logran articular a veces a su propio registro catastral con su registro de la propiedad. Para eso precisamente nació en su momento la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. La idea era que los municipios crezcan con una visión de país, un entendimiento de qué es lo mínimo un gobierno seccional. Y tan importante como eso, ¿cuánto cuesta la tierra y dónde? ¿Por qué? Porque la tierra y la garantía hipotecaria, con todo el avance informático al día de hoy, en el siglo XXI, el 26 de abril del 2024, sigue siendo el principal mecanismo colateral de garantía en el mundo. Entonces, tú no puedes asegurar mañana un préstamo de 10 millones de dólares sobre un terreno que dices que vale 10 millones de dólares, pero cuando vas a ejecutar las garantías a valor comercial ni siquiera lo puedes vender en medio millón. Vamos a ver cuántos esquemas de corrupción en banca pública se han basado en eso, por ejemplo. ¿Ya? Y cuánta gente lava activos inflando el valor de la tierra, ¿sí? Para luego fingir transacciones. Entonces, si se dan cuenta, Jorge, audiencia, son varias piezas de un rompecabezas que cuando lo unes te muestra una economía insalubre. Y una economía insalubre es caldo de cultivo para la delincuencia. Totalmente de acuerdo, Nino. Se nos agota el tiempo, los últimos 5 minutos, por favor. Y justo ese tema quería atacar. Lavado de activos y extinción de dominio. Esta última ley se aprobó en el 2020-2021, pero siempre dije, fue una ley castrada, con impotencia. ¿Por qué? Porque nunca entró en vigencia con la figura principal que era el comiso anticipado, lo que proponía en su momento Lenin Moreno Garcés. Ahora, la actualización que se hizo hace poco en febrero, sí, de pronto se contemplan 3 excepciones en las que no se necesita una sentencia condenatoria ejecutoriada, que básicamente se circunscribe al ámbito de las organizaciones criminales, pero se deja de lado a los delitos contra la administración pública, es decir, la corrupción. Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo que tiene ahora la Asamblea? Porque esa misma Asamblea fue la que dejó de lado los delitos contra la administración pública para poder ejecutar la extinción de dominio únicamente con una sentencia condenatoria ejecutoriada, cuando en la consulta popular el pueblo dijo que sí está de acuerdo con la titularidad de los bienes de personas que enfrentan procesos judiciales a partir del Estado. ¿Cómo se va a articular aquello? Se necesita finalmente esta figura del comiso anticipado para que no sigan pateando la pelota hacia adelante en el Parlamento. Ahí tenemos dos opciones. Solo para aclarar, Jorge, que esto es algo que es mi apreciación personal, no la comparten todos los colegas. Yo no creo que la reforma de febrero realmente permite la extinción de dominio sin sentencia, ni aún en los temas de delincuencia organizada y terrorismo, porque no se reformó la necesidad de demostrar el nexo causal. ¿Qué es esto? Es un concepto general al inicio de la norma que dice que yo tengo que mostrar la relación entre el bien cuyo dominio pretendo extinguir y la actividad ilícita, ¿sí?, a la que se podría encontrar vinculado. Y como actividad ilícita es el concepto que sigue atado a una sentencia condenatoria ejecutoriada y siempre tienes que mostrar el nexo causal, yo creo que igual la norma sigue siendo estéril, aún en delincuencia organizada y terrorismo. Pero es una apreciación muy personal. Realmente son tan escasos los casos de extinción de dominio y de hecho, uno de los pocos que la Fiscalía quiso implementar con sentencia ejecutoriada, me parece que una nota de prensa por encima de los cientos de millones de dólares, me parece que así lo leí, ¿sí? No nos permiten ir más allá en este análisis. Ahora, regresando a lo que tiene que hacer la Asamblea, desde luego, las dos grandes discusiones son
o permite el comiso sin sentencia, modifica el concepto de actividad ilegal a que no necesariamente tenga sentencia, sino indicios claros, ¿sí? O en su defecto, que es una variable que yo he sostenido y que va de la mano del parecido a la figura de la nulidad civil que tiene la extinción de dominio, parecido porque tiene otro matiz ya en el contexto actual, es atacar aquello que no se logra justificar. Y me explico mejor, Jorge. En el delito de enriquecimiento privado no justificado, de enriquecimiento ilícito, lo que se ataca es la imposibilidad de una persona de justificar cómo tuvo un incremento patrimonial, ¿sí?, de X valor si no tuvo un ingreso, una actividad correlativa a ese incremento, ¿sí? Yo creo que se podría implementar o discutir una causal que vaya en ese sentido, que en lugar de simplemente atacar la ilegalidad de la actividad que la produjo, ataque también la falta de justificación del ingreso para adquirir esa propiedad. Ahora, si lo van a coger, debo ser sincero, y esto no solo es un grupo de colegas de la doctrina, cuyo criterio respeto también, dicen que nuestra institucionalidad no está lista para una figura tan abierta, que sería un riesgo de persecución a la postre, es lo que sostienen, generalizado. Pero quitando esa arista, el otro problema que la mayoría de una u otra manera está encontrando con esta aproximación es que dice que pone en desventaja a las personas en la necesidad de recurrentemente mantener soportes por tantos años de lo que alguna vez adquiere. Yo creo que eso se puede modular, por ejemplo, en esa causal específica poner un tiempo límite, pero hay formas de estudiarlo y hay que decirlo como con todas sus letras. La extinción de dominio no es sino un reempaquetado penalizado de la nulidad por causa ilícita, que es una institución que ha subsistido en el ordenamiento civil, ¿sí?, durante 200 años, por lo menos desde que fue expedido el Código Civil Napoleónico, ¿ok? El sistema francés, que es el que tenemos nosotros, siempre ha atacado la inexplicabilidad de un incremento, ¿ok? O el origen ilícito de un incremento. Entonces, creo que podemos bajarle la atención a la discusión, poner esto sobre la mesa, pero debo decirlo, Jorge, compartiendo en parte las preocupaciones de mis colegas, este nivel de poder tiene que ser entregado a jueces con un alto estándar ético, porque Así cuidado es. se transforma en la nueva herramienta de una cacería de brujas interminable. Sí, bueno, de eso se logró avanzar algo, ¿no? Con la conformación de los tribunales y jueces anticorrupción, poco a poco, al menos por allí Anticorrupción. algo se va haciendo. Y sí, esperamos que todo esto se pueda concretar y materializar, que la ley de lavado de activos sí empiece a castigar ese lavado de activos y que la ley de extinción de dominio empiece ya a extinguir efectivamente los bienes, no solo que provengan de la delincuencia criminal, Nino, sino también de los GDO políticos. Agradecemos a Nino Casanello, quien ha tenido la deferencia de compartir sus criterios, acertados, por cierto. Un abrazo, Nino. Suerte, gracias, Jorge. Igual a Saludos. ti. Un Estamos a la abrazo. orden. Un abrazo igualmente. Buen día. Estamos viviendo la experiencia del procesamiento de la paja toquilla. Recordar que Santa Elena no solamente es turismo de sol y playa, también Santa Elena es cultura, tradiciones y productividad. Elías Borbón, 50 años me he dedicado a esto, porque yo a los 10 años yo ya trabajaba yo a esta pajita con mi papá. Lo íbamos adentro a la montaña a traer. Nosotros andábamos en carretilla, nomás andábamos 8 kilómetros de ese puente para ir a la montaña. Nosotros aquí salíamos a la 1, 2 de la mañana a pie. Llevábamos una carretilla, le dejábamos por medio camino. De 10 años yo me tiraba un 8 al hombro hasta donde estaba la carretilla. Y allá ya nosotros ya tenía seleccionadita la paja. Pues nosotros ya lo traíamos como para cocinar. 5, 6. De Brescordero viene aquí, el Manglar Alto, la entrada, San José, el Suspiro y Barcelona. Esto. Ahorita llega aquí la paja. Cuando no existía el puente, los otros, cuando el río crecía, los otros pasábamos contra una cabulla lejos. La gente pasaba así, con cuidaciones de que podía pasar algo. Antes era puro polvo, o sea, en el tiempo de invierno casi no se podía andar porque las motos se resbalaban. Pasar ahí ese río, cuántas veces no tuvimos que andar en el taller porque las motos
se llenaban de agua y ahora que tenemos este puente, estamos muy agradecidos. Los carros pueden entrar para casa, acá a la producción. Gracias al Perfecto y ahora sí, ¿para qué? Estamos bien, ya no hay problema que llueva, que crezcan los ríos y todas esas cosas porque ya puede uno transportarse de un lugar a otro. Prefecto, ya tenemos puente. Gracias. Es una gran ayuda, un puente de primera. José Daniel, usted lo prometió y ya lo cumplió. Cerezal ya tiene puente.